Bueno, a ver, un tema personal. Yo nunca estuve muy convencido, te diré, sobre el campo del derecho en términos profesionales, ¿no? Creo que la decisión incluso personal de estudiar derecho fue más producto de una influencia familiar. Y no es que haya tenido abogados en mi entorno familiar, ni mucho menos, pero siempre estuvo en mi cabeza un poco la idea de mi madre en tener un abogado en casa. A mí me parecía interesante, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando estoy ya por concluir la universidad, es lo que te comenté inicialmente, llevo este curso de resolución de controversias internacionales y me pareció fascinante porque por primera vez fui expuesto a un curso donde había interdisciplina, ¿no? Era evidente que no era tan solo un tema de normatividad, de leyes, y que había mucho más, ¿no? Había un tema de interrelación humana, había un tema de comunicación, había un tema de negociación, de estrategia, de modos, de formas que hacían que, digamos, mi perspectiva de este tema del derecho internacional sea distinta, ¿no? Mm, A ver, entre el derecho y la resolución de conflictos o estudios de paz. Yo creo que es importante el tema del derecho. Número uno, porque en muchos casos lo que está en juego son los derechos de las personas y de las instituciones. En la mayoría de casos, ¿no? Eso está en juego. Y a veces se piensa de que nosotros, los mediadores, renunciamos o fomentamos la renuncia de derechos, ¿no? Y ese es todo un trabajo comunicacional que siempre está pendiente. ¿Cómo hacer para que las personas no piensen que nosotros le hacemos el juego justamente a los poderosos, ¿no? Que son los que en muchos casos eh, afectan los derechos de los más débiles o en todo caso de las comunidades, en el caso de corporaciones, por poner un ejemplo. Eh, y entonces creo que eso es importante para las personas que estamos en este campo. Creo que también es importante ser abogado y estar en este campo porque me permite conocer la ideología e idiosincrasia de los abogados, ¿no? Que siempre bromeo con otros colegas y digo que donde no hay abogados, ¿no? Y en muchos de estos conflictos son los primeros que dan la cara. Entonces a mí me ayuda muchísimo presentarme como mediador o presentarme como qué sé yo, asesor de parte y entrar con este discurso más de resolución de conflictos frente a un abogado y entender por dónde va, ¿no? Entender sus estrategias. Creo que eso es muy, muy importante. Eh, Sin embargo, también tengo que decir que no es suficiente, ¿no? Un abogado tiene un conocimiento importante de lo que es una dimensión de lo que es el conflicto, pero si nos quedamos solo con esa dimensión, creo que se pueden generar muchísima conflictividad social, lamentablemente, y a veces esta conflictividad social se produce de buena fe, ¿no? Porque se actúa sobre parámetros legales que obviamente en algunos casos son sumamente claros, pero sí, y esa es la paradoja del derecho, ¿no? Que en algunos casos, de ser aplicada eh, tal cual está mencionada, puede generar mucho más fricciones que soluciones. Y entonces es ahí donde esta visión interdisciplinaria de la transformación de conflictos, resolución de conflictos, estudios de paz, te brinda lo que aquí empezamos a reforzar cada vez más, ¿no? La perspectiva más social, más humana de los conflictos y hacer un contraste con ellos. Y es interesante porque además esto lo hemos podido vivir en el país a partir de conflictos internacionales, ¿no? Un conflicto fronterizo de larga data entre Perú y Ecuador, donde a partir de aspectos jurídicos el Perú tenía todas las razones por las cuales decir que no había conflicto armado, que no había conflicto de ninguna naturaleza, pero sin embargo
cíclicamente teníamos enfrentamientos militares en la frontera peruano-ecuatoriana, hasta que el 95 nos decidimos a dialogar, conversar y finalmente pues llegar a una solución, y el día de hoy hay toda una transformación en la relación bilateral entre Perú y Ecuador, ¿no? Entonces cada vez más en el sector minero también esto es clarísimo. Los abogados pueden decir, sí, pues es nuestra concesión y la comunidad no puede extraer tierras porque está haciendo minería ilegal, ¿no? Bueno, pero explícale eso a una comunidad indígena, ¿no? Que siempre y durante siglos ha vivido en esa zona, y que tú no le puedes decir, bueno, el subsuelo le pertenece al Estado y como el Estado me ha dado la concesión, ahora el subsuelo es mío y por tanto tú no puedes extraer tierras del subsuelo. Eso no te lo va a entender, ¿no? Porque ellos tienen una visión más antropológica de lo que es la Pachamama, ¿no? La madre tierra. Y entonces entran en procesos de negociación, ¿no? Y en algunos casos hemos visto cómo les dan estas empresas, obviamente luego de un proceso de transformación interna de la empresa, pequeñas concesiones a estas comunidades para que extraigan tierra y la vendan a copiadoras mineras, pero siempre dentro del marco de lo que es la formalidad, ¿no? Y de la defensa del medio ambiente. Y en algunos casos hemos visto cómo estas compañías han financiado ese proceso, ¿no? Convertir a estos mineros comunales en mineros artesanales, lo cual les ha permitido operar en el resto del territorio concedido, ¿no? Y se ha forjado una relación más de cooperación, más de alianza, que también hay que decirlo, no está exenta de conflictividad, pero es ya una conflictividad mucho más constructivamente manejada, ¿no?